de cómo se dividían según las clasificaciones los distintos estudios. Los estudios de corte son estudios observacionales porque el investigador no tiene ninguna intervención activa, ¿sí? Simplemente observa el comportamiento de los individuos, está. Y también se puede considerar un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque se miden varias veces las variables en el tiempo. Y en este caso los estudios de cortes se empiezan hoy y las variables se miden hacia adelante. ¿Está? Entonces podemos decir que es un estudio prospectivo. ¿Por qué? Porque mido de hoy para adelante. ¿Sí? Hay algunas cosas muy puntuales que hay que tener en cuenta, ¿sí? De las características de los estudios de cortes para poder identificar cuando leemos un enunciado de qué tipo de estudio se está tratando, ¿sí? ¿Cuáles son estas características muy puntuales? En primera instancia, los estudios de cortes siempre largan desde poblaciones sanas, ¿sí? Son poblaciones o muestras poblacionales que no presentan la enfermedad que yo deseo estudiar, ¿sí? Pero sí, esa población se divide en dos grupos según tengan una exposición o no. Por ejemplo, yo quiero estudiar si el hábito tabáquico aumenta la incidencia de cáncer de pulmón, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi patología? Cáncer de pulmón. Entonces, todos mis pacientes van a tener que estar sanos para el cáncer de pulmón, ¿sí? Y mis dos grupos van a ser los que están expuestos al hábito tabáquico y los que no están expuestos al hábito tabáquico. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a agarrar hoy, voy a seleccionar 100 pacientes de un lado y 100 pacientes del otro, todos sanos, pero que fuman o que no fuman, y los voy a seguir de acá a, no sé, 20 años. Y en esos 20 años voy a ir evaluando sistemáticamente las mismas variables, a ver si en algún momento tengo el diagnóstico de un cáncer de pulmón. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, como dice ahí, ambos grupos tienen que ser iguales en casi todo, salvo en el factor de exposición que yo estoy estudiando, que un grupo lo tiene que tener y el otro grupo no lo tiene que tener. Esto es así para que los grupos puedan ser comparables, ¿sí? ¿Qué se refiere con esto? Que no tiene que haber diferencia en las edades de los individuos de los dos grupos, diferencias estadísticas, ¿eh? No tiene que haber diferencias en cuanto al resto de los hábitos, no sé, si consumen alcohol, si hacen actividad física, no sé, si comen distintas cuestiones, ese tipo de cosas no tienen que haber diferencia significativa entre ambos grupos. La única diferencia tiene que ser, estadísticamente significativa, tiene que ser la presencia del hábito tabáquico en uno y no en el otro. Fíjense que acá tenemos entonces el punto de partida como grupo expuesto y grupo no expuesto. ¿Está? Tenemos un seguimiento a lo largo del tiempo y nuevamente, cuando hacemos el análisis de los resultados, en el grupo expuesto vemos si apareció o no la patología y en el grupo no expuesto vemos lo mismo, si apareció o no apareció la patología. En el medio de estos estudios, lo que vamos a tener, como hay figura en rojo, son las pérdidas de los pacientes. ¿Por qué? En primera instancia, si nosotros buscamos el diagnóstico de la patología del paciente, o sea, si yo quiero ver si la incidencia del hábito, si el hábito tabáquico aumenta la incidencia del cáncer de pulmón, una vez que ese paciente tiene el diagnóstico de cáncer de pulmón, sale del estudio, porque ya terminó. Está, ya está, ya lo diagnostiqué. No lo voy a volver a diagnosticar de otro cáncer de pulmón distinto. Ya está. Y las otras pérdidas que podemos ir teniendo son las pérdidas porque como son estudios muy largos en el tiempo, estos pacientes pueden mudarse de localidad, no sé, de repente decir que no quieren participar más del estudio, morirse por otras causas, qué sé yo, salió y lo pisó un auto y se murió. Bueno, lo perdí el paciente, ya está, no lo puedo seguir estudiando. ¿Tiene que ver con el cáncer de pulmón? No, no tiene que ver con el cáncer de pulmón, pero la gente se muere de un montón de cosas, ¿está? Entonces vamos teniendo pérdidas. Esto es lo que hace que el número de inicio de estos estudios en cada grupo sea distinto del número que finaliza el, el estudio, ¿está? Y esto es lo que hace que necesitemos grandes números iniciales para poder llegar al final del estudio con un número más o menos potable, ¿está? Como dice ahí, se conoce la causa y se investiga su efecto. La principal ventaja de este estudio, de este diseño, es que se puede dar garantía de que
digamos, la causa precede al desenlace, ¿sí? La cosa que yo estoy estudiando. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando hablamos de los estudios transversales, nosotros dijimos que una desventaja es que no podían establecer una relación temporal entre las variables? ¿Cuál fue primero? Bueno, acá sí la puedo establecer porque yo de inicio no tengo la patología. Entonces, sí o sí sé que la exposición fue previa, ¿sí? O la no exposición fue previa. Permite delimitar diversas consecuencias de un mismo factor de riesgo. ¿Sí? Si yo aparte de estudiar el cáncer de pulmón, quiero estudiar la incidencia de EPOC, por ejemplo, o de enfisema, por ejemplo, puedo por ahí poner los distintos diagnósticos y estudiar todos esos diagnósticos todos juntos en el mismo grupo de pacientes. ¿Sí? Y la principal desventaja es que son estudios muy costosos, requieren muchísimo tiempo, requieren estar entrenados, ¿sí? O sea, no son estudios sencillos de llevar a cabo, ¿está? Estos que son los estudios de cortes no concurrentes son, eh, tómenlo así medio con pinzas, existe, se puede hacer, es cuando uno va a hacer estudios sobre patologías quizá que son un poco más raras o que realmente requieren demasiado tiempo para que se desarrolle una enfermedad. Y, ay, perdón. Y entonces, si yo tengo la certeza por los registros que tengo de que los factores de exposiciones fueron realmente previos con fechas y todo, previos a eh, el diagnóstico de la patología, bueno, uno lo podría hacer, digamos, tomando datos viejos, pero no es el diseño clásico de una corte, ¿sí? Como dice ahí, los grupos, toda la población que yo voy a estudiar, la muestra que yo voy a estudiar, se selecciona y se divide en dos grupos según la exposición a los factores de riesgo, ¿sí? Y esta es una de las cosas más importantes y es otra de las cosas que tienen que tenerse acá grabado. Los estudios de corte como objetivo buscan estudiar las incidencias de las patologías o de los daños en las poblaciones. Si se acuerdan de la semana pasada, nosotros hablamos de lo que era una prevalencia y de lo que era una incidencia. Y dijimos que las prevalencias eran los casos totales, viejos y nuevos, que se presentaban en una población determinada. Y que las incidencias eran los casos nuevos. Entonces, ¿por qué este tipo de diseño a mí me permite analizar incidencias? Bueno, porque cuando yo arranco no hay ningún caso y todos los casos son casos nuevos. Entonces, indirectamente me está dando incidencias. ¿Sí? Las incidencias se pueden estudiar de dos formas, como incidencia acumulada y como tasa de incidencia. ¿Cuáles son las diferencias? La incidencia acumulada es una relación entre el total de casos sobre la cantidad de pacientes que inician el estudio. Repito, el total de casos sobre la cantidad de pacientes que inician el estudio, ¿sí? Mientras que la tasa de incidencia es una unidad de medida un poco más específica. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el tiempo real que cada individuo permaneció en el estudio. Como recién vimos, estos individuos pueden perderse en el medio del estudio, qué sé yo. A lo mejor Juan estuvo 10 años, Pepe estuvo los 20 y María estuvo 7. Y no es lo mismo para una incidencia si a Juan yo le diagnostiqué un cáncer de pulmón en esos 10 años, o si a María se lo diagnostiqué en los 7, o si Pepe, que estuvo 20 años, nunca le diagnostiqué nada. No es lo mismo que un individuo esté todo el tiempo presente en el estudio que salga antes por diversos motivos. Entonces, la tasa de incidencia lo que tiene en cuenta es cuánto tiempo real estuvo cada uno de esos individuos en ese estudio. Esto es lo que les acabo de explicar. La tabla de contingencia que vimos la semana pasada, vamos a hablar un poquitito. Nuevamente, vamos a ver, de estas, ¿se acuerdan? Vamos a ir repasando esto todas las clases para que quede grabado en el chip. Nosotros hablamos de variables dependientes e independientes. En este ejemplo que venimos hablando, hábito tabáquico y cáncer de pulmón. ¿Cuál sería en realidad la variable independiente? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? ¿Sería el hábito tabáquico? Sería el hábito tabáquico, exactamente. La variable independiente sería el hábito tabáquico y la variable dependiente sería
el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Si se fijan y si se acuerdan, la semana pasada yo les conté que siempre, siempre, siempre las variables independientes iban en las filas y siempre las variables dependientes iban en las columnas. ¿Está? Esta es la tabla que nos va a mostrar, ya que vamos a ver el sistema, para cargar la tasa de incidencia. Y fíjense que solamente vamos a tener la enfermedad o daño, sí o no, la cantidad de casos en expuestos y no expuestos, y vamos a tener esta nueva unidad, ¿sí? Que se llama personas-tiempo. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, pero tengan en claro que el valor ese personas-tiempo se los va a dar el enunciado. Nadie les va a hacer calcular uno por uno de los 6.584 individuos cuánto tiempo estuvo cada uno, pero sí sepan que es un dato que se les puede dar. Y ojo, si el enunciado entrega el dato de personas tiempo, es porque ustedes tienen que calcular ambas cosas, incidencia acumulada y tasa de incidencia. Si el enunciado no les da el dato de las personas tiempo, claramente la tasa de incidencia no la van a poder calcular. Entonces, solamente trabajarán con incidencia acumulada. Segunda cuestión. Ustedes en algún momento van a tener que empezar a leer distintos ejercicios o distintos enunciados y van a tener que empezar a identificar de qué tipo de diseño estamos hablando. No se agarren de la presencia del dato de personas tiempo para decir esto es una corte, porque puede haber un enunciado que no dé el dato de personas tiempo y que de todas formas, por cómo está eh, pensado o descrito ese estudio, igualmente sea una corte. ¿Está? Entonces no se agarren de la presencia del dato porque es a sencilla vista lo más fácil para ver. ¿Está? Como tampoco se agarren de que diga un estudio de cortes para investigar. No, no se agarren de esas cosas para identificar. ¿Por qué? Porque si está, fantástico, no le erramos. Pero si no está, tenemos que poder valernos de otras cosas para poder identificar el tipo de diseño. ¿De qué cosas? ¿De dónde partimos? En este caso, de poblaciones sanas. Dividida en grupos según qué, según exposición y no exposición. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia adelante, prospectivo, a ver si estas poblaciones desarrollan o no la patología. ¿Y cuál es mi objetivo? Determinar la incidencia de la patología en ambos grupos. De esas 4 cosas, ustedes se tienen que valer para poder decirme si el estudio es un estudio de cortes o no. ¿Está? ¿Qué cosas vamos a analizar en el EPIDAT? Bueno, las medidas de frecuencia, los riesgos en expuestos y no expuestos, las tasas de incidencias en expuestos y no expuestos, los riesgos relativos, las diferencias de riesgos, las fracciones atribuibles o prevenibles para las exposiciones, para las poblaciones expuestas, perdón, el odds radio. Las medidas de impacto son las fracciones atribuibles o prevenibles para la población. Las medidas de significación estadística, como vimos la semana pasada, las pruebas de chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, y para la tasa de incidencia, las pruebas de asociación. Vamos a dar un ejemplo. Yo le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor haga una captura o se copie en un papel la tabla que vamos a ver más adelante, para que cuando yo abra el EPIAT me la puedan dictar, porque no me lo voy a acordar. Para evaluar el efecto de la exposición a asbesto sobre el riesgo de fallecer por cáncer respiratorio, un estudio comparó un grupo de 6.245 trabajadores expuestos a este agente con otro de 7.895 trabajadores sin exposición a este factor. A lo largo de 22 años de seguimiento, en el primer grupo se presentaron 76 defunciones por cáncer en el tracto respiratorio, en tanto que en el grupo no expuesto el número de funciones por esta causa fue 28. El tiempo, personas creo que dice ahí, el tiempo de seguimiento del grupo expuesto fue 116.157 personas año, mientras que en el segundo grupo fue de 177.636 personas año. Espérenme un chiquitín. Bien, hasta acá. ¿Qué tipo de diseño, o en realidad sí, es una corte porque estamos viendo la clase de corte, no? ¿Por qué este estudio es un diseño de corte? ¿Quién me lo puede decir? Con los datos que tienen ahí en la pantalla. El primero que me diga por las personas año lo mato. Vamos.
Uno puede ser profe por los años de seguimiento. No por los años, no por los años, pero por algo de seguimiento sí, no por los años con exactitud. ¿Cómo es ese seguimiento? Como a lo largo del tiempo. O sea, ¿Hacia dónde? claro, prospectivo. Prospectivo, por eso a mí me determina que esto es un estudio de cortes. Exacto, porque es prospectivo, el seguimiento es hacia adelante, no por la cantidad de años, ¿eh? Porque, por ejemplo, en una paciente, en un grupo de pacientes embarazada, el embarazo dura 9 meses, el estudio va a durar eso si yo necesito evaluar algo en un embarazo. Y no tiene 22 años, son 9 meses. ¿Está? Así que no es por la cantidad de tiempo, sino por el tipo de seguimiento, que es prospectivo, hacia adelante. Bien, ¿qué otra cosa? Yo dije que no De que podíamos. Sí, se parte de personas sanas y se ve cuáles se enferman, podría ser. perfecto. Se parte de población sana, chicos. Fíjense, un estudio comparó un grupo de 6.245 trabajadores expuestos, no enfermos, ¿sí? A este agente con otro grupo de tantos pacientes sin exposición a este factor. ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son las dos variables que yo estoy estudiando acá? Que quiero ver si están relacionadas o no. La exposición al asbesto y la muerte por cáncer respiratorio. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo determino que esas son mis dos variables, ¿cuál vendría a ser la independiente y cuál vendría a ser la dependiente? ¿Cuál vendría a ser el factor de exposición? La exposición al asbesto sería la independiente. Exactamente, muy bien. Entonces, podemos ver acá que los pacientes son sanos, ninguno tiene diagnosticado un cáncer respiratorio. Hay dos grupos, un grupo expuesto y un grupo no expuesto, ¿sí? ¿Qué buscamos hacer? Buscamos ver la presencia o la aparición de casos nuevos de muertes por cánceres respiratorios. Directamente, ¿qué estoy diciendo? Que busco una incidencia, porque lo busco hacia adelante. Y son pacientes que arrancan sanos. ¿Se entiende? De todas esas cosas ustedes se tienen que agarrar para decirme esto es una corte o esto no es una corte. ¿Sí? Bien, bien. Alguien, por favor, que se copie esta tabla, avísenme cuando la hayan copiado, así pongo la otra y ya comparto directamente el video. ¿La copiaron? ¿Alguien? Sí, profe. Bien. Ahora copienme esta. Avísenme cuando ya está, ¿eh? Listo. Bien. Voy a dejar de compartir esta pantalla para abrirles el EPIDAT y entonces que podamos resolver este enunciado para que ustedes vean en cuestiones prácticas de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve? ¿El Sí, EPIDAT? Sí, sí, Muy sí. bien. Bueno, como la otra vez, métodos, tabla de contingencia, no, ahí, acá, tabla de contingencia, tabla 2x2, tabla 2x2, simple. Se me abre este cuadrito que ya habíamos visto la semana pasada. ¿Qué es lo primero que tengo que marcar? corte en este caso. Exactamente. Fíjense que cuando yo marco cortes me aparecen dos posibilidades, la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. Vamos a trabajar primero con la incidencia acumulada. Entonces, díctenme, por favor, la primera tablita. Era 76, 28, 28, 6.245. No, ese era el no, total. 6.169, 6.169, porque daba 6.245. Y acá 7.000. 867. Chicos, no sé si más o menos me sé las cosas de memoria, que son siempre los mismos problemas. Bueno, como les dije la semana pasada, calculamos, abrimos. Vemos que esté bien, tabla 2x2 simple, corte para una incidencia acumulada un 95%, la tablita está perfecta.
¿Se acuerdan que la semana pasada yo les comenté que cuando hablábamos, teníamos los riesgos o las razones, lo multiplicábamos por 100 para poder sacar el porcentaje? Bueno, acá fíjense que los números son muy chiquitos, entonces en lugar de multiplicar por 100, vamos a multiplicar por 1000 para poder trabajar con números enteros para que sea más fácil la descripción. Se podría tranquilamente multiplicar por 100. Mi consejo es multipliquen todo por lo mismo, o todo por 100, o todo por 1000, o todo por 10.000. ¿Está? Pero multipliquen todo por el mismo número. Entonces, fíjense, riesgo en expuestos. Si yo lo multiplico por 1000, me da 12 cada 1000. ¿Quién se anima a decirme en criollo qué significa que el riesgo en expuestos es de 12 cada 1000? ¿Alguien? De cada 1000 personas, 12 van a morir por un cáncer respiratorio, De cada 1000 personas, ¿qué? de las expuestas, digamos. Exactamente, de cada 1000 personas que hayan estado expuestas al asbesto, en este caso, 12 fallecieron por cánceres respiratorios. En cambio, el riesgo no expuesto es de cada 1000 personas no expuestas, 3 fallecieron por cánceres respiratorios. Así a simple vista, y ahora después vamos a, se los digo para poder después comparar qué es lo que uno por ahí le parece a ojímetro contra qué es lo que realmente dice la estadística. Así a simple vista. ¿Les parece que hay mucha diferencia en este número? 3 y 12 sobre poblaciones de 1000 cada uno, cada grupo. Parece que podría ser más, les parece que podría ser menos la diferencia. ¿Qué les parece? A ojímetro, ¿eh? No quiero que me hagan ningún análisis estadístico todavía. Y así a simple vista no parece tanto. No parece, o sea, yo coincido, si uno lo ve así y ve solamente esos dos renglones, dice, la verdad, pensé que iba a ser mucho mayor. Bueno, vamos a ver qué dicen las estadísticas. Fíjense acá, riesgo relativo. Marco ese renglón en azul porque vamos a trabajar bastante ahora con ese renglón. ¿Qué es el riesgo relativo? Es una unidad de medida que me habla del riesgo real que presentan los pacientes expuestos en comparación a los pacientes no expuestos de presentar la patología. ¿Sí? Nunca jamás de los jamases, como en su momento les dije la semana pasada con el otro radio, nunca jamás de los jamases se expresa en porcentaje. Esto no se convierte a nada, chicos, esto se lee así como está, ¿sí? ¿Qué significa que el riesgo relativo sea de 3.4? Significa que los pacientes expuestos al asbesto tienen 3.4 veces más riesgo de morir por cánceres respiratorios que los pacientes que no están expuestos al asbesto. ¿Es un riesgo mayor? Sí, es un riesgo mayor. Hay ejercicios que dan mucho mayores. Bueno, vamos a ver si ese 3,4 es estadísticamente significativo. ¿Está? O si no. Fíjense el intervalo de confianza. Perdón, lo primero que vamos a, antes de ir al intervalo de confianza. Con el OT radio la semana pasada nosotros habíamos determinado que ese OT radio nos podía decir si el factor de exposición se comportaba como un factor de riesgo o como un factor de protección. Acá con el riesgo relativo es igual, ¿sí? Yo determino acá dos cosas. Primero, que sí existe, por lo menos por el riesgo relativo, que sí los pacientes expuestos tienen mayor riesgo que los pacientes no expuestos de presentar la patología. Y segundo, lo que puedo en este momento identificar es que el factor de exposición se presenta como un factor de riesgo y no como un factor de protección. ¿Por qué? Porque el riesgo relativo es mayor a 1. Entonces repetimos conceptos. Si el riesgo relativo es mayor a 1, el factor de exposición se comporta como un factor de riesgo. En cambio, si el riesgo relativo es menor a 1, 0, lo que quieran, el factor de exposición se comportaría como un factor de protección. Entonces, yo solamente mirando el riesgo relativo ya sé que la exposición al asbesto es un factor de riesgo y que el riesgo aumenta 3,4 veces entre los expuestos comparado con los no expuestos. ¿Ese aumento de riesgo es estadísticamente significativo o no? ¿Significa algo realmente? ¿O es como ojímetramente a mí me parecía? No es tan terrible. Vamos al intervalo de confianza. ¿Qué habíamos charlado la semana pasada del intervalo de confianza? ¿Qué veíamos de ese intervalo de confianza? Si incluía o si no incluía a quién. ¿Al uno puede ser? Exactamente.
Si incluía al 1, yo tomaba una conclusión, y si no incluía al 1, yo tomaba otra conclusión. Ahora vamos a repetir cuál era. ¿Se acuerdan que era la hipótesis nula y la hipótesis alterna? La hipótesis nula era como que uno, o sea, la exposición no estaba relacionada, digamos, con la enfermedad en este caso, y eso era, creo que, como cuando encontrabas el uno, entonces se aceptaba la hipótesis nula. Entonces, Perfecto. el otro, la hipótesis alternativa creo que era cuando vos ponías en manifiesto que sí tenía que ver una con la otra, y ahí rechazabas la hipótesis nula. Exactamente. Repetimos. La hipótesis nula establece que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la distribución de en la distribución de las variables entre los grupos. Es decir, que ambas variables están distribuidas al azar y que la presencia de una variable independiente no está condicionando la aparición de una variable dependiente. En cambio, la hipótesis alterna o alternativa, como quieran llamarla, establece lo contrario, que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre la distribución de las variables y que la presencia de una variable independiente estaría condicionando la aparición de la variable dependiente, ¿sí? Y como bien dijo su compañero, si el intervalo de confianza contiene al 1, yo acepto la hipótesis nula y establezco que las variables están distribuidas al azar y que no tienen que ver una con otra, o sea, la aparición de una con la presencia de la otra. Pero si el intervalo de confianza no contiene al 1, yo rechazo la hipótesis nula y establezco que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre la distribución de las variables con respecto a los grupos de estudio. ¿Este intervalo de confianza contiene o no contiene al 1? No, No, no lo contiene. Entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula y me voy a quedar con la hipótesis alterna. Entonces lo que a mí a simple ojímetro me parecía que no había diferencia estadística, que no había diferencia porque 2 y 3 a grandes rasgos en 1000 pacientes no es tan distinto, estadísticamente a mí me muestra que sí hay una diferencia y que sí existe una relación entre la exposición al asbesto y el fallecimiento por un cáncer respiratorio. Y todo eso lo concluí en un solo renglón, fíjense. El otro radio no lo vamos a trabajar, no porque no me importe ni no sea importante, sino porque en los estudios de cortes se trabaja con el riesgo relativo, porque es el único estudio que puede establecer un riesgo real. ¿Está? El radio, que es una probabilidad de riesgo, es como que el riesgo relativo es mucho más certero. De todas formas, si se fijan, los valores son bastante parecidos. Fracción atribuible en expuestos. Esto. ¿Qué es este renglón? Lo que me está estableciendo es cuántos de los muertes, los fallecimientos por cánceres respiratorios se le pueden atribuir a la exposición al asbesto entre el grupo de los expuestos. Y esa respuesta es el 70%. O sea, en este grupo los pacientes, las muertes por cánceres respiratorios estuvieron relacionadas con el asbesto en un 70%. Y si yo voy abajo, la fracción atribuible poblacional, yo veo toda mi población, no veo los 6.245 expuestos, veo los 14.140 pacientes que yo inicié, ¿sí? Y entonces, en todo ese grupo, en todos mis pacientes, las muertes por cánceres respiratorios se debieron a la exposición al asbesto en un 51%. ¿Por qué esto? Bueno, porque no todos los cánceres respiratorios dependieron del asbesto, hay otros que han dependido de otros factores, ¿sí? Pero tiene un impacto y una atribución de las muertes respiratorias en estos pacientes muy importante. Vamos a ir a la P. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que podíamos validar la significancia estadística a través de dos factores? O a través del intervalo de confianza y a través del valor de P. Si la P era menor a 0,05, yo rechazaba la hipótesis nula y establecía que existía una relación entre las variables y que esas variables no estaban distribuidas al azar. Si la P es mayor a 0,05, yo acepto la hipótesis nula y digo que esas variables se distribuyen al azar entre los grupos. Por supuesto que lo que debería suceder es que coincidan que si la P es menor a 0,05, ese 1 no está incorporado en ese intervalo de confianza y precisamente es lo que sucede aquí. Si ustedes buscan bibliografía estadística, se van a dar cuenta o pueden llegar a leer que existe como 3 categorizaciones. Si la P es menor a 0,05 es estadísticamente significativo. Si la P es menor a 0,01 es muy significativo. Y si la P es menor a 0,001 es
altamente significativo. ¿Sí? Fíjense la P que tenemos acá. 0,00000. O sea, que esa diferencia que a mí no me parecía tan terrible a simple vista, fíjense que para la estadística es altamente significativo. Es muy significativo, o sea que sí existe una relación real muy fuerte desde la estadística entre la exposición al asbesto y el riesgo de fallecer por cánceres respiratorios. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos con el último cuestión. Voy a achicar esto y vamos a volver al origen de los datos. Vamos a ir a la tasa de incidencia. Fíjense que yo tengo acá los casos, no cambian, son 76 y 28. Pero acá era 116, que alguien me dicte. 116, 157 Sí. y Y abajo los numeritos. 177, 636. Bien. Fíjense, una vez que yo tengo cargada la tablita, le doy vuelta a calcular y me voy nuevamente acá. Siempre acá fíjense que tengo el primer cálculo que hice y el segundo. Toco el segundo. ¿Cuál es la diferencia en la lectura o en la interpretación de la tasa de incidencia con respecto a la incidencia acumulada? La incidencia acumulada me habla de los riesgos totales, de las incidencias totales, ¿sí? Las incidencias acumuladas, la incidencia en todo el tiempo que se llevó a cabo este estudio. En cambio, la tasa de incidencia me habla de la incidencia anual de la patología. ¿Por qué? Porque precisamente contiene y tiene en consideración el tiempo real que cada individuo estuvo. Fíjense que los valores son más chicos, yo los voy a multiplicar por 10.000 en lugar de por 1.000 para poder llevar los números enteros. Yo voy a decir que la incidencia anual de la muerte por patología respiratoria, por cáncer respiratorio, en los pacientes que estuvieron expuestos al asbesto fue de 1, 2, 3, 10.000. Fue de 6 cada 10.000 pacientes. ¿Sí? 6 de cada 10.000 pacientes, ay, perdón chicos, 6 de cada 10.000 pacientes murieron anualmente en este estudio o tienen el riesgo de morir anualmente, según este estudio, por cánceres del tracto respiratorio. En cambio, en el grupo no expuesto al asbesto, ese número es de 1 cada 10.000. ¿Sí? Después todo lo que es la variación, la valoración de la significancia es igual, la P es estadísticamente significativa. Fíjense, la razón de las incidencias es 4, que significa que los pacientes con exposición al asbesto tienen 4 veces más riesgo de morir anualmente por cánceres respiratorios que los pacientes sin exposición al asbesto. Y el intervalo de confianza, la conclusión es la misma, no contiene al 1, entonces, lo mismo que la P, es menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá esta situación, esta interpretación? ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de incidencia y la incidencia acumulada? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Esto cuando se hace el personas tiempo, siempre es un año, tipo anualmente. Siempre es, sí, la tasa de incidencia siempre habla de incidencia anual. Es Ok. incidencia anual. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula el valor factores personas tiempo? Perdón. Pepe estuvo 5 años, bueno, 5. Más, Juan estuvo 8 años, bueno, 8. 5 más 8, 13. Y así vas sumando los años que estuvo cada uno. Entonces ahí te da el tiempo real de permanencia de cada estudio, de cada individuo en el estudio. ¿Está? Es por eso. Por eso es anualmente. Porque yo ahí puedo sacar, si Juan estuvo 4 años, bueno, yo considero la presencia de Juan para dividir. Vieron que cuando nosotros hacemos ¿cómo se llama? La incidencia acumulada, la incidencia, ¿cómo se calcula? Son los casos nuevos sobre el total de casos iniciados. ¿Está? Bueno, acá es como que el software divide por cuánto tiempo real estuvo cada persona en el estudio. Entonces, saca la incidencia anual. Siempre va a ser incidencia anual. Genial, gracias. ¿Estamos? Bueno, chicos. Hasta aquí la clase de hoy, ¿sí? Después vamos a subir las clases y la guía de estudio, ¿está? Y cuando nos vemos la semana que viene, para ver casos y controles,
cuando terminemos las 3 clases, vamos a tener una clase de consulta de todos los ejercicios distintos para que sí podamos ver entonces cómo identificar en un ejercicio o en otro, perdón, en un ejercicio o en otro, qué tipo de estudio es, cómo hacer, cómo resolverlo y cómo interpretarlo. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Los parciales este año van a ser virtuales o presenciales? Sí, todo virtual. Por ahora todo virtual, chicos. De hecho, el año pasado pusimos la modalidad de hacer un choice. Ya vamos a ver bien. Calculo que va a estar abierto durante todo el día. Tiene un tiempo para hacerlo, pero me parece que lo vamos a hacer de esa modalidad. Perfecto, gracias. ¿Está? Ah, paren, el link. Casi me olvido del link.